¿Qué tal? Estamos en el Mostrador Televisión con Fernando Vélez, la entrevista del día. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de comunicación. Comunicación en el sentido más holístico del término. ¿Qué tal, Fernando? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Este libro acaba de aparecer, Fernando Vélez Montero, Comunicar. Todo es comunicación. ¿Es tan efectivo que todo es comunicación? Yo creo que sí. Ahí está la escuela Palo Alto con Václavic cuando dice que todo comunica. Este libro se pensó para instalar esa idea de que las organizaciones en general están comunicando todo el rato, todo el día, todos los días, con su público interno y externo. Entonces desde ahí, claro, yo instalo esa premisa que es bastante conocida y la idea, yo diría, con el libro fue agendarla nuevamente. El objetivo de la comunicación. Se insiste mucho que la comunicación es persuasión, no es sociabilidad, es persuasión. Y en esta visión de la comunicación moderna, la comunicación estratégica, la comunicación para los mercados, la comunicación para los públicos segmentados, es que lo que se busca es persuadir, antes que efectivamente establecer un lazo. ¿Tú estás de acuerdo o no? Yo creo que la persuasión es una parte de la comunicación. Hoy día las organizaciones trabajan en la idea de que informar es comunicar, y no es así. Yo creo que la comunicación es persuasión, se cruza con la educación también y con el sentido. Yo soy de la idea, y este libro apunta a eso, cómo articular sentido en las acciones, cómo hacer que la comunicación tenga una perspectiva superior a solamente persuadir, seducir una mirada y cambiarla tal vez. Por eso que acá yo coloco una serie de dimensiones que yo espero generen una plataforma mayor de cómo entender la comunicación. Por ejemplo, la confianza. ¿Tú crees que la confianza es un elemento esencial en la comunicación? Sí, yo lo he visto hace años, hice una auditoría muy grande en una institución de educación, donde se gastaba mucho dinero en campañas de comunicaciones internas, de endomarketing. Y era mucho dinero que se botaba finalmente porque la gente no le creía a la organización, no le creía a sus líderes. Entonces ellos decían, bueno, pero ¿y qué estamos haciendo? O sea, algo estamos haciendo mal. Obviamente, había un tema con el liderazgo y el cómo hacer sentido y cómo ser creíble. Entonces, para mí la credibilidad es un temazo que cruza, por ejemplo, con la reputación. Sí, sí. Bueno, pero, a ver, detengámonos un momento en el tema de la confianza, que es muy importante para Chile, ¿no? En Chile el tema de la confianza es un tema bastante precario, ¿eh? Sí. Es un sustrato precario de lo que es la sociabilidad nacional. Claro. Aquí nadie le cree nada a nadie. Las tasas de confianza interpersonal son bajísimas, 15%, no llegan al 20%. Bueno, en el libro yo planteo esa mirada. Chile es un país excesivamente desconfiado. De 12 países, no me acuerdo, 12 o 10 países, Chile sale en el número 3, pero desde abajo. Chile sale en estudio ahí sobre los chilenos son desconfiados con sus vecinos, si son desconfiados con los sindicatos, si son desconfiados los sindicatos con la gerencia, si los ciudadanos son desconfiados con el poder político. Y la tendencia es que sí, algo pasa ya en nuestro país, que el tema de la confianza es un tema que hay que trabajar. Así también las organizaciones, algo hay que hacer con las organizaciones para que la confianza sea un tema, y un tema básico. Yo creo que esto es muy importante lo que tú estás señalando. Hay que recordar que en países más desarrollados o en otros países, pero los más desarrollados, las tasas de confianza son de 39, 40, 41, 42%, son muy altas. De hecho, estuvo de moda hablar de la sociedad de la confianza para los desarrollos económicos en la década de los 90 del siglo pasado. De tal manera que este tema en Chile es un tema erosionante desde el punto de vista de los desarrollos, de la comunidad, de los vínculos de comunidad. Bueno, es tan así que hoy día en el tema de la comunicación organizacional, antes se trabajaba el tema de la identidad, que el quién soy yo como organización, para potenciar la imagen. Entonces antes el tema de la imagen era potente, muy importante. Hoy día la gente ya no confía tanto en la imagen porque la imagen es algo así como una fotografía. Entonces la tendencia es trabajar la reputación. ¿Y qué es la reputación? La reputación es la suma de actos sostenidos en el tiempo. Es decir, ¿cómo hago yo para que mi empresa sea coherente a lo largo del tiempo? ¿Cómo hago yo para que la iglesia o el partido político o el equipo de fútbol tenga una conducta y que yo en el fondo si voy testeando después me dé cuenta que hay una coherencia y una consistencia a lo largo de los años? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque la confianza se puso en jaque en un minuto,
porque las empresas pensaban que todo se arreglaba con una campaña, si es que había un problema, por ejemplo. Entonces, que con una campaña publicitaria todo se podía solucionar. Hoy día el tema es diferente, los ciudadanos han cambiado, y hoy día la gente busca consistencia en el tiempo, y eso, por supuesto, que concluye en una confianza real. Hay un tema muy importante que tú señalas en el libro y que ahora lo has referido tangencialmente, que es el tema de los consensos organizativos internos. Los consensos organizativos internos en las organizaciones en general no son tema de reglamentos, son también modelos culturales, ¿no es cierto?, de asociación y de intercambios, y que están pegados a los modelos normativos de la organización. En tu libro tú traes elementos para trabajar los consensos organizativos internos, es decir, hacerlos más homogéneos, más compactos, entendiendo que son el talante de la organización, es decir, la forma como a sí misma se ve y actúa la organización. Bueno, yo planteo en el libro que cuando se construye una identidad, son una serie de dimensiones las que hacen que esta identidad funcione. Por ejemplo, la participación, el liderazgo, la emoción. Es una serie de elementos que obviamente cada organización tiene sus diferencias, pero que son gravitantes a la hora de construir un quién soy coherente. Yo creo que eso cruza con una mirada bastante clara también de los líderes, de cómo articular todo eso. Y por otro lado, de cómo la base organizacional tiene un sentido. Acá el desafío, yo diría que es trabajar a lo largo del tiempo, es darle contenido a la organización. Muchas veces las empresas tienen lo que es la misión, la visión, sus valores, y no lo aplican. Está declarado, están los papeles, pero claramente no se veía eso. Entonces, yo diría que el desafío actual de la organización es cómo generar una flexibilidad para que la gente claramente vaya construyendo una comunidad organizacional diferente. Yo hablo mucho del cuerpo organizacional, en donde todo, desde la diversidad absoluta, tenga una sola mirada y donde claramente hay un sentido del por qué se hacen las cosas y no solamente todo se centre en esto de trabajar 8 horas diarias. Pero volvamos al sustrato antropológico de la organización, a la sociedad como un todo amplio, holístico, ¿no es cierto? Uno de los problemas fundamentales que uno ve cuando trata con temas de confianza es que las creencias de la gente, por ejemplo, y las actitudes de la gente están organizadas de tal manera que son referencia ex ante de cosas. Las cosas pueden mejorar en un sentido, por ejemplo, si la gente tiene una creencia ex ante, no cree que eso pueda ser así y luego genera una actitud que es una organización de creencias, ¿no es cierto?, respecto de ponerle la proa a determinados emprendimientos, a determinadas cosas. ¿Cómo se enfoca esto desde el punto de vista societal? ¿Cómo el comunicar moderno, desde el punto de vista societal, puede generar confianza como bien público en una sociedad? Bueno, yo creo un caso para mí que es bastante emblemático, que lo vi de cerca, fue la época del año 99-2000, cuando estaba todo el movimiento con que, bueno, a mí me tocó vivir la experiencia del chacotero sentimental, yo hice la campaña, y vi a Cristian Galás trabajar con la plataforma audiovisual en un minuto donde en Chile no había ley de cine. Y pude ver cómo se construyó un cuerpo, ya de donde está el mundo de la universidad, de las productoras, los canales de televisión, en donde todo, desde la diversidad más absoluta, porque era definitivamente absoluta la diversidad, se pensó en un proyecto mayor, que era que Chile tuviese una ley de cine. Se generaba una serie de acciones todas con la tendencia a llegar en un minuto de una ley de cine. Aparece el Día Nacional del Cine, reuniones, muchas reuniones con los políticos, y diferentes sectores fueron cediendo porque había una mirada mayor. Entonces, a mí me queda la sensación que muchas veces las organizaciones en general, cuando no construyen un escenario de participación, cuando no aplican un criterio, yo diría, más apreciativo, de ver qué es lo que nos une para dar un salto mayor, cuando esas cosas no ocurren, es difícil que se genere un espacio, yo diría, de acción concreta. Por eso que la comunicación yo la relaciono con la acción, por eso también lo cruzo con el coaching. ¿Cómo hago yo para generar flexibilidad, adaptarme y por otro lado cumplir con un objetivo mayor? Pero fíjate que en este ejemplo, por ejemplo, el ejemplo tuyo, y en muchos otros casos, en Chile es un país que se aprecia de que hay gente que se gana la vida vendiendo leyes en las calles. Como todas las cosas convergen hacia una normatividad que tiene, ¿no es cierto?, un sistema de referencia externo, heterónomo, unos tribunales que pueden aplicar la ley, unas policías, pero
la confianza interpersonal y la cohesión de sociedad participa de eso, pero es más amplia que eso. La gente no necesita leyes necesariamente para comportarse de una determinada manera, ni la coacción de un aparato externo, de policía o lo que sea. Estos elementos cohesivos que tienen relación con el comunicar y con la confianza a nivel societal. ¿Cuál es tu experiencia? Que más allá de lo que pasó, por ejemplo, en el cine, que después genera la ley de cine, ¿ya? Que son movimientos de asociación espontánea que se juntan y se disuelven, porque esa es la sociedad moderna. Sí, pero ni tan espontánea. No, yo ahí no lo veo así. Yo creo que hay una planificación, se pensó en construir una mirada común. Yo ahí no lo veo que fue espontáneo. ¿Ya? Eso fue un salir a buscar un sueño que era compartido por todos, y finalmente se logró. Entonces yo creo que ahí no está el azar. Eso yo lo veo casi como ok, ¿qué hacemos para lograr el objetivo? Ahora, a nivel organizacional... Cambiar el contexto. Exacto. Pero eso no fue azaroso. Eso no es azaroso. No, para nada. Ahora, a nivel organizacional, ¿yo cómo lo veo? La confianza ocurre cuando hay una coherencia. Así de simple. Por ejemplo, si yo tengo una alta gerencia en una organización que claramente no sostiene sus compromisos, es muy difícil que yo le pida a la organización que sea una organización creíble, verosímil y que funcione en un escenario de confianza. En este sentido, el sentido weberiano de la rutina, por ejemplo, el cumplimiento de compromisos, el cumplimiento de las metas, etcétera, ¿genera esa confianza? ¿Esa es la idea? O sea, yo no lo veo, yo lo veo más allá del tema de las metas, lo veo vinculado con el trato, con el uno a uno. O sea, yo una vez vi un gerente, por ejemplo, que no saludaba a la gente no lo quería. Y después yo hablo con él y me dice, yo no saludo a la gente porque no me acuerdo las caras. Y esa persona poco a poco empezó a hacer un trabajo, porque en realidad se dio cuenta que su liderazgo cruzaba también con una presencia, con atender a la gente. O sea, él tenía timidez del anonimato, de lo anónimos que eran las personas para él, y al revés la gente lo veía como la expresión de un autocrático, ¿no? Absoluto. Entonces, o sea, ahí no hay comunicación dentro de yo lo que siento, ahí hay una comunicación, pero una comunicación donde la gerencia no está comunicando o no quiere comunicar, entonces la gente obviamente lo percibe como un líder lejano. ¿Para dónde voy yo con este libro? Yo voy primero para instalar una serie de miradas que hacen clave que una organización funcione con lo que es la confianza. Por ejemplo, habilidades sociales, ¿ya? Por ejemplo, cómo trabajar las crisis, ¿ya? Por ejemplo, cómo trabajar lo que es el liderazgo, el mando medio, ¿ya? Entonces, la confianza para mí es un articulador mayor que es transversal y yo diría para mí al menos la columna en cualquier proceso de comunicación. Perfecto. Hablemos ahora de modos de comunicar, ¿no es cierto?, que son muy importantes para que la confianza o no, por ejemplo, este elemento germine y se transforme realmente en una red maciza de interacciones a base de confianza. La propaganda, por ejemplo, la publicidad, los modos de propaganda o los modos de publicidad. Existe la percepción en científicos como en cientistas sociales como Laswell o Ellul, por ejemplo, que dicen, mire, no use la propaganda en las comunicaciones, la propaganda es nociva, en el fondo es, así dice Ellul, ¿no es cierto?, la instalación de un método sistemático de legitimar mentiras. A ver, yo trabajo con un criterio que es la comunicación a 360 grados. Es decir, toda organización tiene un diálogo interno y externo. Interno, cada organización sabe cuáles son sus públicos, pero los internos pueden ser sindicatos, gerencia, directorio, mandos medios, base organizacional. A nivel externo, una organización, y esto es relativo, pero por lo clásico, dialoga con los medios de comunicación, con los agentes reguladores, con sus clientes, con sus potenciales clientes. La comunicación es mucho más que propaganda. La parte de un comercial, por ejemplo, una campaña es un tema. Otro tema es el trabajo con los medios de relaciones públicas. Otro tema también es la gestión misma. Yo hace años atrás fui el editor de la revista El CERNAC y a mí me impactaba ver cómo por detalle la organización muchas veces ponían en jaque su reputación, su credibilidad. Entonces muchas veces si un trabajador literalmente de una mala gestión, eso también es un escenario de comunicación. Entonces para mí la comunicación es algo bastante más amplio, en donde la presencia en los medios es un escenario más dentro de mucho.